Las papeadas más grandes del anime. ¿Pondré alguna papeada de verdad? ¿Pondré las típicas? Ese término que en la actualidad se está usando mucho en el internet, que desde los más jóvenes a los más ancianos lo conocen y que debemos admitir es muy gracioso y por eso los he reunido hoy aquí, para hablar de ello mientras comentamos las más icónicas que han habido en el anime. Si alguno vivió en una cueva todo este tiempo y no sabe qué es una papeada, bueno, una papeada es una humillación que recibe una persona por parte de otra con una frase o una acción, muchas veces haciendo que la otra quede tan ardida que quede desequilibrada y no sepa cómo reaccionar. Esta no es la primera Así, lobo. vez que hablamos de humillaciones en el canal. Hay otros videos de este estilo con los personajes con el complejo de pijudos así, pero ¿Está debajo de la primera donación? ¿Está debajo? No, no me sale. Si has pasado un chat, si has pasado un enlace, el enlace sí que se borra. aquí faltaban las papeadas, y por eso les traigo este recopilatorio en el que recordaremos a todos los que han humillado a sus rivales de manera épica. Bueno, demasiada intro, es hora de arrancar con el video, no sin antes pedir las dos cosas de siempre. Lo primero es suscribir al canal, saben que eso es mucho importante y que eso me ayuda a este proyecto creciendo. Josué, me voy a cagar en... Te voy a banear. Y lo sé que me siguen en todas las redes sociales que están en pantalla, están en la descripción, así tu oración mucho más cercana conmigo. Listo, ahora sin no pero ese tipo y comencemos. La rivalidad de Goku y Vegeta es una de las mejores en la historia del anime, y durante la obra se han papeado muchísimas veces, algunas más llamativas que otras, pero hay una que vive en la memoria de todos los seguidores Tío, ¿estoy paranoico o la voz de Giver suena diferente? de Dragon Ball, y esa es la que ocurre en la saga de los androides. Cuando están entrando en el templo Kamisama, y Goku en un momento dice que él y Gohan ya no necesitan entrenar ahí, porque ya son muy fuertes y no van a obtener más resultados. Por eso le recomienda a Vegeta y Trunks entrenar más tiempo ahí. A lo que Vegeta asombrado le dice, ¿estás insinuando que eres más fuerte que yo? Y Goku, con todo su miembro en la mano y dispuesto a pegarle en la cara a Vegeta, le dice, sí, soy más fuerte que tú. Esto Fue humillada, Fue humillada. no solo es increíble por el contexto de la Suena igual que a situación, mí. sino que además Pues yo no sé, lo escucho algo raro, tío. rompe tanto a Vegeta que el tipo en un futuro tiene que hacer pelotudeces para recuperar su ego dañado por culpa de estas palabras de su rival. Y aunque Vegeta se haga que no le molesta, que puede superarlo y así, la verdad es que no puede hacerlo y sigue traumado incluso creo yo a día de hoy. Es que hermano, esa papeada es mitológica. Lo más triste es que se lo dice estando serio y sin dudar ni un segundo. Porque lo peor es que si era más fuerte y ese sentimiento de inferioridad que Vegeta sentía, el protagonista se lo recalca y lo arruina. Cine, como diría la chaviza hoy en día. Itadori a Majito. Esta papeada es gloriosa por el simple hecho de lo poética. ¿Itadori a Majito lo consideramos papeada? Es decir, sí, al final Itadori acaba humillando, ¿no? A Majito, sobre todo esa parte final. Pero, joder, recibió ayuda, ¿eh? Que es, ya que Itadori ha sufrido muchísimas veces con Majito, estaba totalmente acabado psicológicamente por culpa de la maldición que hacía mutar el alma de las personas, e incluso en mitad del combate, por lo destructor que era Majito, el tipo pidió que lo dejaran atrás, y no quería combatir, y si no fuera por todo, él realmente habría dejado todo atrás, pero todo cambia cuando da un paso hacia adelante, y hace algo maravilloso, decidir combatir contra Majito, y esta vez, aunque Majito sacara todo su potencial, el sobrino de Sukuna le pegó una de las mejores papeadas que vi en la vida. Majito después Lo de los Black Flash de Itadori es algo que XD. ve que lo derrotan, corre por su vida mientras ve cómo se va aproximando Itadori, y en un momento el hechicero le dice, te mataré Majito, y si vuelves a nacer, volveré a matarte, y te mataré siempre sin que puedas hacer nada al respecto. A ver, las palabras son papeadas. Quiero decir, lo humilla bastante a nivel de palabras, ¿sabes? Dejando completamente roto y destruido a Majito sin que pueda hacer nada. La cara de Majito cuando Itadori le dice eso, dejándolo completamente en blanco, humillado y sin nada más que hacer que ponerse medio a llorar y correr a los pies de Kenjaku, es una de las mejores cerradas de orto que van a ver en la historia del anime. Itadori en Jujutsu no tuvo una cantidad incontable de momentos épicos, pero justamente esta es de las mejores y de las que más recuerdo. Cine por todas partes. Los Black Flash son el guión. Sí. Demasiado, ¿sabes? Había un momento que Black Flash supone que era una técnica aleatoria y no. En plan, era todo el rato. Joder, ¿cuántos Black Flash se arrearon Sukuna y Itadori en la pelea final, tío? En plan, 10 cada uno por lo menos, no sé cuánto, la verdad. Esta es mítica y antigua, pero no por eso deja de ser brillante y espectacular, ya que Sasuke en esos momentos de la historia venía muy subidito, demasiado. El tipo se creía que podía con todo, que estaba muy roto y que fácilmente iba a derrotar al que sea. Es más, él incluso estaba tan alucín que creía que podía derrotar a Itachi. Por eso Sí, esta sí que fue humillada. cuando se ve en él activa su técnica definitiva, el Chidori iba De aquí es cuando viene el meme te falta odio. buscaba a su hermano para atacarlo, pero todo termina repentinamente cuando Itachi con 2 golpes lo deja humillado, perdido y sin poder hacer nada. Pero la papeada no fue la humillada física que le da Itachi, que es sublime, sino que lo complicado es la humillada emocional que le pega cuando le dicen estas hermosas palabras. Aún eres débil, te falta odio, debes Sí, es ahí cuando viene el meme te falta odio.
odiarme más. Pero, ¿sabes algo? Nunca lo harás. Dejando a Sasuke humillado no por decirle débil, sino que por no odiar a su hermano y vivir una mentira de la que Itachi se dio cuenta al instante. Sasuke no odiaba a Itachi, nunca lo hizo y nunca lo iba a poder hacer. Es por eso que al mayor de los Uchiha decirle eso a su hermano es algo tan profundo y doloroso para Sasuke que quedó con graves secuelas. Miren si fueron graves las secuelas que Sasuke entró en depresión y atacó a su mejor amigo. Incluso se fue de la aldea y se entregó a un narco para que maneje su vida. Vaya papiá, chaval, dirían en España. Este momento es crucial en Death Note, porque Light se sentía intocable. Era el típico egocéntrico que se cree dueño del mundo. Sí, un poquito egocéntrico. Y que se papea a todos. Por eso es tan mítica esta situación. ¿Qué pasa? Les comento. La policía de Japón se asocia con L para tratar de atrapar a Kira. Es entonces que L hace un plan maravilloso en el cual, sabiendo que Kira es un egocéntrico asqueroso, no va a resistir una provocación en vivo. Y por eso hace un plan en el cual agarra un condenado a pena de muerte para que se presente. Hostia, vale, el inicio. La verdad es que el plan inicial de este DL es gode. Todo hay que decirlo. En plan, es una jugada magistral. Como él en televisión, mientras insulta a Kira y lo rebaja, llamando a la asesino y demás. Light, que está viendo la transmisión, se enoja por eso. Cae en la trampa y procede a matar al que está leyendo en un instante. Pero es ahí que el cartel de L aparece y le comenta el plan, diciendo que sabe ahora que mata a distancia, sus poderes y en qué región vive, porque iban a pasar la transmisión por determinadas regiones, a lo que provocó que Light cayera redondito y perdiera la primera batalla ante L. La frutilla de la torta, que... Plan, este es un plan God, ¿sabes? Mira que es simplón, porque mira, en realidad es simplón, ¿no? Como para acotar la zona y ya está, pero coño, no se le pasó por la cabeza y fue un duro golpe, ¿sabes? Sin ese plan, no pillas a él, no pillas a Kira ni de coña, ¿eh? Que Ryuk ve esto y se le caga de la risa a Light sabiendo que la cagó y que ahora corre en desventaja contra un detective que en su primer movimiento ya dejó en jaque a un chico que se creía el más pijudo de todos. Hermosa papeada a uno de los tipos más inteligentes. A ver, también te digo que es normal que se creyera el más pijudo de todos. Quiero decir, literalmente era un pavo que mataba a distancia de la forma que quisiera según lo pusiera uno en la libreta, solo sabiendo el nombre. ¿Cómo la policía va a pillar a un tío así? Es literalmente imposible porque no hay prueba. No existirá jamás la prueba física más allá de la libreta que no valdría como prueba, porque es una libreta con nombres apuntados. Que podría haber dicho que simplemente los ha escrito después, ¿sabes? Entonces, era indetectable. Y gente del anime. Kaiser es un personaje que viene menospreciando a Izagi desde el inicio de la Liga No Egoísta. Es más, él venía Ni puta idea. Yo Blue Lock, ya sabéis que yo de esto no sé nada. prestigiando a todo lo de Blue Lock. Pero hubo algo que marcó el inicio de todo, y eso fue cuando en uno de los primeros enfrentamientos Kaiser llama a Izagi payaso, que lo está utilizando y que va a ser su perrita siempre. E Izagi calladito se comió las descansadas de Kaiser para que finalmente en dos momentos puntuales se lo devuelve. La primera cuando Izagi logra ganar Se llama Kaiser. uno de los partidos y le dice a Kaiser que se siente ser el payaso de mi historia, algo que nosotros como espectadores disfrutamos mucho y nos cagamos de risa. Pero se viene peor, porque al final del partido contra el PXG, partido en el cual Izagi fue la estrella y terminó ganándose el primer puesto de la Liga No Egoísta. El protagonista de Blue Lock encuentra a Kaiser tirado en el piso completamente derrotado, humillado y sin saber qué hacer. Es entonces que Yoichi le agradece a Kaiser por ser su payaso supremo, dando a entender que siempre lo usó y que aunque Kaiser estuvo haciéndose el canchero siempre, Izagi en silencio trabajó para devolverle la papeada y la verdad es que sí se la devolvió Ni puta idea, no me he enterado. de la manera más humillante posible. Lo peor es Tío, pero Blue Lock en algún momento juegan al fútbol. Es decir, yo es que todo lo que veo por ahí de la cosa esta no juegan al fútbol, están haciendo otras que cosas. Kaiser quedó totalmente roto después de esto y no supo qué hacer, incluso diciéndole a Ness que era mierda y que no lo siguiera más porque a la mierda no la quiere seguir nadie. ¡Pah! Tío, lo que me apetece es... Tío, me apetece rejugarme los juegos sin Dos palabras y la rompió la psiquis. Tremenda papeada. Bien hecho, rey demonio de Blue Lock. Bueno, quería hacer este video para hablar de las papeadas más grandes que se han visto del anime. ¿Por qué? Porque la verdad es que en el anime... Me ha faltado una de Scanor, Me ha faltado una de Scanor. Una de Scanor me ha faltado.